Hola iglesia, habla Iván Santiago de parte de las iglesias de Cristo. Y hemos estado hablando y hoy tenemos otra pregunta que Cristo te pregunta. Y esta es una pregunta difícil y muchos pueden tomar esta pregunta como si hubiera sido un insulto. Y la escena donde esta pregunta que Cristo hace es una escena interesante porque es acerca de un padre que quería que su hijo fuera sanado. Y la historia que nos declara el Evangelio es de que los discípulos no pudieron curar a esta persona enferma, a este hijo de esta persona. Y la pregunta que Cristo hace es: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y suena, hablando en manera común y corriente, suena difícil esta pregunta, especialmente cuando Cristo usa la frase generación incrédula y perversa. Y muchos han pensado, y vamos a ver esto en detalles en unos instantes, de que Cristo estaba hablando a los apóstoles cuando les dice a ellos de que generación incrédula y perfecta, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Pero vamos a ver en detalles que no, Cristo no está hablándole a los apóstoles. Y esto es interesante. Esto es muy interesante. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. You are the words and the music. You are the song that I sing. You are the melody. You are the harmony. Praise to your name I will bring. You are the Lord of lords. You are the mighty God. You are the King of all kings. So now I give back to you the song that you gave to me. You are the song that I sing. Si Dios te diera la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿cuál pregunta le harías? Y si Cristo te hiciera una pregunta a ti, ¿podrías tú contestar esta pregunta? ¿Podrías tú contestar esta pregunta? La pregunta que vamos ahora a investigar y vamos a hablar es una pregunta que realmente ha sido muy intrigante a muchos. En realidad, muchos han malinterpretado la pregunta del Señor. Yo quiero tomar la narración de Mateo, aunque Marcos también nos da la historia y Lucas también nos da la misma historia, la misma narración. Pero yo quiero usar la de Mateo. Cuando Jesús y cuando llegaron a la multitud, vino a él un hombre y cayendo de rodillas delante de él le dijo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático, padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y en el agua. Y lo traje a los discípulos, a tus discípulos, a los que te siguen a ti, y no lo pudieron sanar. Wow. Yo no sé de ustedes si la reacción de ustedes cuando alguien detrás de la espalda de ustedes está hablando de ustedes, de algo que ustedes deberían haber hecho y no lo hicieron. Y detrás de la espalda están hablándole al otro. Y usted, ¿sabes qué? Mira, el hermano fulano, el hermano o la hermana debían haber hecho eso, pero no lo hicieron. ¿Se imaginan la actitud de los apóstoles al oír de que este padre
había ido detrás de los apóstoles para hablar con Cristo y le dice directamente a Cristo, tus discípulos no lo pudieron sanar. Entonces Jesús le respondió y le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo acá. Noten ustedes que la respuesta de Cristo en esta pregunta fue dirigida al Padre. Fue dirigida al Padre. Y aparentemente en el contexto, esta multitud que estaba allí, me imagino que habían también los fariseos y los saduceos, me imagino que habían estado allí otros grupos religiosos. Marcos da la idea de que algunos escribas estaban argumentando, de acuerdo a la narración de Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Dice ahí que ellos están argumentando y inmediatamente vino este padre y estaba discutiendo con Cristo. Verso 18. Y prendió y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Noten la respuesta de Cristo. Generación incrédula y perversa. Sin mirar el contexto, podríamos decir que Cristo está hablando a los apóstoles. Porque los apóstoles, la discusión aquí, la queja, era de que los apóstoles no lo pudieron sanar. Y podríamos tomar la idea de que Cristo está hablándole a los apóstoles. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Posiblemente hablándole, pensamos nosotros que le estaba hablando a los apóstoles. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Pero en realidad, y realmente me admira, que Cristo no estaba hablándole a los apóstoles. Vamos a ver más adelante en la exposición, en esta ocasión, de que los apóstoles tenían fe débil. No hay ninguna duda de esta. El Señor mismo lo expresa en varias ocasiones. Una de las más famosas es cuando le hace le dice a Pedro de que vaya y salga del bote y salga de aquel bote, aquella lancha y vaya a caminar a donde estaba Cristo. Y Pedro, quitando los ojos de Cristo, miró el agua y se hundió. Y Cristo usa la frase, hizo hombre de poca fe. El detalle está de que Cristo no está criticándole la fe de los apóstoles. Y muchas veces nosotros tenemos que tener la actitud de Cristo. Muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado cuando tratamos de corregirnos unos a otros. ¿Saben ustedes que muchas veces nosotros dañamos la reputación de la iglesia? Cuando nosotros nos quejamos los unos de los otros frente a los incrédulos, frente a aquellos que no son lavados por la sangre de Cristo. Mucho cuidado, hermanos y hermanas. Si usted va a tener alguna queja contra su hermano, tómele aparte, es lo que la Biblia nos enseña. Mateo 19 es uno de los ejemplos más grandes, se habla los pasos de la disciplina. Mucho cuidado, porque aún Cristo aquí, aunque ellos estaban, el verso 16 de Mateo 17, dice que lo trajeron a los discípulos y ellos no lo pudieron sanar. Pero Cristo no le habló a los discípulos diciéndole que ellos eran la generación incrédula y perversa, que hasta cuándo iba a estar con ellos, que hasta cuándo les había de soportar. Noten el resto de la escritura allí, verso 16 de Mateo 17. Y le traje a los discípulos y no lo pudieron sanar. Entonces Jesús le respondió a este hombre, generación incrédula y perversa. Noten el verso 18, y reprendió al demonio, y el demonio salió del muchacho. Verso 19 de Mateo 17.
Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y le preguntaron aparte. Es maravilloso cómo la disciplina, la conversación de Cristo con los apóstoles en este caso, o los apóstoles con Cristo. Y los apóstoles le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? Noten la respuesta de Cristo ahora directamente a los apóstoles: por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, que es tan diminuta, la de mostaza es tan diminuta, la podemos poner en nuestro dedo aquí, y aún a pesar así es muy pequeña. Ustedes, si tuvieran la fe así tan pequeña, le podrían decir a este monte, pásate de aquí a allá, y él se pasará, y nada les será imposible. Pero noten que la conversación es privada entre Cristo y los apóstoles. Privada, dice que lo tomaron aparte y le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo? Pero otra vez la pregunta que Cristo hace aquí de generación incrédula y perversa, está hablándole a este padre, está hablándole posiblemente a estos escribas que estaban escuchando allá o estaban tratando de investigar de cómo encontrar alguna falta en Cristo. En Hebreos capítulo 3, verso 16 al 19, se nos da una gran advertencia. ¿Por qué quienes habían oído le provocaron? Porque quienes le habían oído le provocaron. Está hablando del tiempo de Moisés y el pueblo de Israel caminando en el desierto cuando salieron de Egipto. Verso 17. ¿Y con quién se disgustó Jehová Dios por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quién juró Dios que no entrarían en la ciudad, en la tierra de Canaán, en la tierra del reposo, sino aquellos que fueron desobedientes? Vemos pues que si no pudieron entrar, fue a causa de su incredulidad. Fue a causa de su incredulidad. ¿Y quiénes fueron los que no pudieron entrar? Aquellos que desobedecieron. Y Cristo ahora acá en Marcos y en Mateo y en Lucas, habla a esta misma generación que ellos no creían, que ellos no tenían la fe, que eran una generación incrédula, así como fue la generación que Moisés sacó del pueblo de Israel. Yo creo que la idea principal del Señor con esta pregunta es un lamento de Cristo por esta generación y por su inseguridad. Lo primero que notamos en las palabras de Cristo no es ira, no era enojo, no era una frase de como quien dice, de ponerlos en humillación, sino que son palabras para expresar el dolor infinito que Cristo tenía a causa de la incredulidad del hombre. Acuérdense, ya estamos aquí en Mateo 17 o en Lucas, más adelante, en versos más adelante, Lucas 9 o Marcos 9, donde se habla esta historia. Ya Cristo llevaba mucho tiempo en su ministerio en este punto en la historia de la cronología de Cristo. Y Cristo había hecho muchos milagros y había hecho muchas señales y había dado muchas enseñanzas. Pero esta generación que le llama allí una generación perversa,
una generación que todavía no estaba creyendo. Posiblemente esta generación incluyendo el Padre, solo seguía a Cristo por los milagros y las señales, y posiblemente Cristo estaría tan ocupado en haciendo señales y milagros que esta persona acudió a los apóstoles para que los apóstoles sacaran este demonio de su hijo. Pero lamentablemente, como este padre y como los escribas y los fariseos, habían olvidado las señales de Cristo. Milagros y señales siempre habían tenido un propósito cuando fueron hechas a través de Cristo. Aún Pedro, más adelante en el libro de Hechos, o aún Pablo, cuando hace Pablo milagros también, hace cosas extraordinarias. Todo tenía un propósito, y del propósito era dar una enseñanza espiritual. La falta de fe que ellos debían haber adquirido no la tenían, y se demuestra la infidelidad. Y no pudieron ellos mantener esta creencia, esta fidelidad, esta fe que Cristo enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad hubiera sido mejor aquí que la falta de fe. Realmente, porque Cristo, cuando Él habla con los apóstoles, Cristo les dice, ustedes tienen fe. Ustedes tienen fe. Pero esta generación realmente ni fe tenía. Ni fe tenía. Este relato no es acerca de la sanidad de este hijo de esta persona, sino que era la oportunidad de instruir tanto a los apóstoles acerca del poder de Dios, como tanto al Padre y a todos los que estaban escuchando allí del poder de Dios. Si nosotros observamos detalladamente este trozo de la palabra de Dios, hay una palabra típica, una palabra clave en esta narración, y es la palabra incapaz. Y yo quiero que ustedes noten, especialmente a nuestros hermanos y hermanas que les gusta indagar, les gusta investigar muy profundamente. Pero quiero que noten que la palabra incapaz se usa 3 veces en este trozo de la palabra de Dios, allá en Mateo 17. Se usa 3 veces. Y quiero que noten cómo se traduce en los 3 versículos. Primero en el verso 16. No pudieron curarlo, es la palabra. No pudieron sanarlo. No pudieron, es la frase que se traduce incapaz. En el verso 19 es la segunda vez que aparece la misma palabra. Y Cristo dice, ¿por qué no? Los apóstoles dijeron, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Poder ayer, otra vez. Poder, no pudimos echarlo afuera, éramos incapaces de echarlo afuera. Y en el verso 20 es la misma palabra otra vez, nada os será imposible. La misma palabra, nada sería incapaz de que ustedes pudieran hacer. La raíz de la palabra incapaz en esos 3 versos es la palabra dunamis. Dunamis es donde usted y yo encontramos la palabra dinamita, la explosión, el poder, la fuerza. Y es la palabra que se usa 3 veces en esta narración de Cristo. No pudieron curarlo. ¿Por qué no pudimos curarlo? Imposible. Las 3 palabras. Y la historia de esta narración es una historia que nos habla del poder de Cristo, del poder de Cristo. De ahí entonces nosotros podemos ver que cuando Jesús le responde a estas personas, Él responde al Padre, no a los discípulos. Él responde al Padre del Hijo, como podemos ver muy específicamente en Marcos capítulo 9, verso 14 y verso 19.
Y los estaba tratando, y él estaba tratando con ellos, y con el padre y con los escribas, con estos escribas que estaban allí. Y los estaba tratando de instruir por la inhabilidad y la debilidad de ellos. Muchas veces nosotros queremos el poder de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Y no buscamos el poder de Dios para aprender de Él. Hay tanto poder en escuchar las enseñanzas de Cristo como también lo hay en los milagros y las señales que Él pueda hacer. ¿Se acuerdan ustedes lo que dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17? Es poder de Dios el Evangelio. Es dinamita el poder, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios. Pero en el tiempo de Cristo y aún en nuestro tiempo hoy en día, hay muchas generaciones incrédulas y perversas. En la forma de hablar, no está dirigido a los apóstoles, sino que está dirigido a la multitud que seguía a Cristo. Y en muchas ocasiones, nuestras multitudes hoy en día también son hombres incrédulos. Son hombres que no obedecen a Dios. Son hombres que son rebeldes, perversos, obstinados. No quieren ellos aprender nada de Dios. No quieren ellos aprender nada del Evangelio. Y aquí podemos nosotros ver que la pregunta de Cristo es una pregunta a usted y a mí. Es una pregunta que ambos ustedes y yo tenemos que buscar la respuesta. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? La tristeza en la pregunta de Cristo es que Él no quiere terminar su obra y salir de este mundo apresuradamente, pero más bien muestra su dolor y su pesar por la falta de fe, por la dureza de corazón. Y le da a Él el pesar de que todas sus enseñanzas, todas sus lecciones se habían perdido ellos el mensaje. Nosotros podemos ver en la gran bondad de Dios, de que Dios nos da su poder para echar espíritus malos. Sí, es verdad. Pero hay propósito en esto. Hay propósito en esto porque nos da también la idea de que el tiempo es del diablo. Y el diablo se enfurece cuando Cristo todavía está en la tierra. El diablo había estado controlando toda esta sociedad y es interesante cómo nosotros podemos ver tanto demonio, tantas personas poseídas, tantas personas con enfermedades incurables. Es extraño que nosotros podamos ver tantas en los evangelios, tantas historias de endemoniados, de personas que tenían espíritus y etcétera, etcétera. Y era porque el diablo estaba controlando toda esta gente. Y el diablo quería que Cristo, que su tiempo se acabara para que Él entonces otra vez tomar control. ¿Notan ustedes que en el tiempo de Cristo se habla mucho de endemoniados y poseídos y después no se oye más? Era porque Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario. La profecía de Génesis capítulo 3, verso 15 se había cumplido en la cruz del Calvario. Y ya el diablo no tiene poder. Si leemos más en el libro de Apocalipsis, cómo el diablo fue encarcelado, cómo el diablo fue sujetado. Pero el diablo se enfurece cuando nosotros lamentablemente le dejamos que entre en nosotros. La culpa
o la falta de que los apóstoles no pudieron sacar este demonio no era de Cristo. No fue culpa de Cristo que ellos no pudieron sacarlo. En realidad, si leemos la historia ya en Mateo otra vez, o en Marcos, o en Lucas, Cristo les dice, ustedes podían haber sacado este demonio. Ustedes podían haberlo hecho si la fe de ustedes no hubiera sido tan pequeñísima. Porque era pequeñísima. Ellos creían en Cristo. Ellos creían en Dios. Ellos creían en su palabra. Pero su fe fue muy pequeña. Bueno, no de las multitudes o de este padre. Ellos eran incrédulos. Los apóstoles sí creían. Pero Cristo les dice que ustedes deberían aumentar un poco más su fe. Dios nos está recomendando a través de esta lección aquí, a través de la pregunta que Cristo hace, que nosotros tenemos que aumentar nuestra débil fe. Cristo quiere que nuestra fe siga creciendo. Que la fe no sea menguando en nosotros. Que nosotros crezcamos en la fe. Y como dice Cristo allí, nada le hubiera sido imposible si nosotros tenemos la fe que sigue creyendo. No con esto contrario a los escribas y a este padre, porque ellos no tenían fe. Ellos no tenían fe. La cura tanto de nuestros cuerpos físicos como de nuestra alma viene del Señor. Y nosotros podemos ser sanos espiritualmente, como podemos ser sanos físicamente. Pero nosotros tenemos que creer y nunca dejar que nuestra fe se apague, que nuestra fe se mengue. Yo creo las lecciones que podemos aprender de esta pregunta, una de ellas es de que no podemos dejar de ser conmovidos por la fe del padre de este niño. Realmente este padre no tenía fe. No tenía fe. Y a veces trató él de, como quien dice, echarle la culpa a los apóstoles por su ineficiencia. Cuidado, hermanos y hermanas, con echarles la culpa a tus hermanos y a tus hermanas por la ineficiencia de otros. Otra lección que podemos aprender de esta pregunta es de aquí, que vemos aquí que las constantes exigencias que se le hace a Cristo. Fue tu culpa, Cristo, que tus apóstoles no pudieron curar a mi hijo. Es tu culpa, Cristo, de que yo todavía sigo enfermo. Es tu culpa, Cristo, de que gente no cree el evangelio. Es tu culpa, Cristo, de que nosotros no podemos convencer o enseñar a personas para que vengan y obedezcan tu mandamiento. Mucho cuidado con echarle la culpa a Cristo cuando debería ser nuestra propia responsabilidad por nuestra poca fe. Aquí podemos ver el dolor de Jesús. Generación perversa, generación incrédula. ¿Se acuerdan que hablamos de esta pregunta anteriormente en esta serie? De que encontrará fe Cristo en la tierra, encontrará fe Cristo en tu corazón, en tu iglesia, en tu familia. Yo veo el dolor de Cristo aquí, de que si Él encontrará fe, o solamente encontrará incredulidad y gente perversa cuando Él venga. Aquí vemos la necesidad central de la fe, sin la cual nosotros no vamos a poder avanzar, perseverar, vencer. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado en cómo nosotros miramos a Cristo. Hay este soneto anónimo
Yo aprendí este soneto, este poema, muchos años atrás. No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor. Y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Aunque no hubiera infierno, yo te temiera. No me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué palabras tan hermosas, qué palabras. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Oremos. Nuestro Dios y Padre, ayúdanos a entender la pregunta que Cristo hizo acerca de la incredulidad y la perversidad de aún nuestra generación. Ayúdanos a que nuestra fe nos ayude a hacer lo imposible. Y es imposible a veces que nosotros podemos tratar de ayudar espiritualmente a muchas almas, y a estas almas a veces nosotros no podemos ayudarles. Pero ayúdanos en crecer nuestra fe. Ayúdanos en ser fiel a ti hasta la muerte. En Cristo oramos.